Hola, hola. Saludamos a todas las personas que nos acompañan hoy aquí en Entrevistas y Letras con Silvia Rivera. Yo soy Silvia Rivera y este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras. Bienvenidos. El día de hoy nos encontramos con David. Él viene a hablarnos un poco de su obra Leonora y la rebelión de los graniceros. David, bienvenido. El espacio es todo tuyo. ¿Qué tal, Silvia? Pues mira, antes que nada, gracias por hacerme el espacio para esta entrevista. Y pues bueno, aquí estamos súper contento de poder platicar contigo de Leonora y la rebelión de los graniceros, publicado por Palabra Herida. Y y pues no sé, dime, ¿quieres que empiece a hablar un poquito de mí o qué hacemos? Claro que sí, como las personas que nos acompañan hoy por este medio no te conocen, no saben tu recorrido, cómo llegaste a ser escritor, todo lo que hay detrás de la construcción de una obra, entonces yo creo que podríamos empezar por ahí, hablando un poquito de quién es David y bueno, cómo llegó a convertirse en escritor. Fíjate, actualmente tengo 43 años. Y la verdad es que nunca me visualicé como escritor. Me gustaba escribir, sí, y me pasé muchos años desde los 17 escribiendo textos. Llegó un momento en el que pues sí empecé a tocar puertas aquí en México en algunas editoriales, no se daban las cosas. También descubrí la oportunidad que te brindaban los concursos. Es algo curioso aquí en México porque siempre se dice que los concursos ya están apalabrados y amañados. Y escribí un texto, una novela negra que se llama La conspiración en Jericó, pero he de confesar que la escribí y la mandé a ese concurso por la mera satisfacción de querer concursar, la verdad, porque antes de esa obra había mandado otras a otros concursos y no pasaba nada. Entonces, en 2017 mando el concurso y curiosamente, cuando yo descubrí la convocatoria de la revista Horizontum, que hace la convocatoria para novela negra, quedaba una semana para el cierre y no tenía yo algo escrito de novela negra. Escribía narrativa para mí, la verdad. Y ya me puse a investigar elementos de novela negra, cómo se desarrolla, personajes, etcétera, etcétera. Y ya me puse a investigar, vi los elementos, la femme fatale, el antihéroe, escenarios oscuros, una intriga, etcétera, etcétera. Y la escribí, sin exagerar, como en 3 días la novela, una novela de 86 páginas. Me había salido un texto como de 120 páginas, pero las especificaciones perdón, decía que no se debía de exceder de las 90 páginas. Entonces la termino de escribir así bien rápido. Después digo, híjole, tengo 120 páginas y nomás acepta 90. Y ahí me ves editando. Dije, bueno, ya la edité y la mando, pero pues como que dije, a ver qué pasa. Pues pasa que me mandan un correo para decirme que estaba yo en los 5 finalistas de 120 textos. Yo en ese momento ya me daba yo por bien servido, porque decía yo, bueno, creo que lo que escribo no está tan mal para haberme considerado de 120 en los 5 primeros. Y al mes, me parece, me mandan correo para informarme que fui ganador del primer concurso de novela negra convocado por la revista Horizontum. Y ese fue mi primer texto publicado, mi primera novela publicada, que gané un concurso. Poquitos, poquitos meses después mando un texto a una editorial española que se llama Camelot América, con otra novela policíaca que se llama La doncella de los mil nombres. Y a la vuelta de la esquina, los de la editorial me dicen, oye, estamos interesados en publicarte. Yo así, ¿seguro, seguro? Es una novela de 586 páginas, La doncella de los mil nombres. Entonces decía yo, híjole, si de por sí en México para que le den espacio a un escritor nuevo, luego con un texto más grande, así de voluminoso, pues no. Y ahí se fueron dando las cosas, Silvia. Primero fue La conspiración en Jericó, después La doncella de los mil nombres, después me involucré en un proyecto cultural aquí en el municipio donde yo vivo, en Chalco, Estado de México, con un promotor cultural que se dedicaba a publicarle a escritores locales. Le empecé a dar algunos consejillos de lo que había yo aprendido y me vi involucrado en un proyecto editorial que se llama La Palabra Escrita, y con La Palabra Escrita publiqué otra novela negra que se llama El Corindón Índigo. En ese tiempo también, ¿qué te gusta? 2019-2020, una revista digital que se llama Anestesia,
Me incluyó en su catálogo de autores de narraciones cortas. Tengo una antología de cuentos de vampiros, tengo una antología de cuentos infantiles. Ya con el sello editorial de La Palabra Escrita, me fue tan bien con el primer libro que todas las personas que lo leían me decían, oye, ¿y cuándo la segunda parte de La conspiración en Jericó? Oye, ¿cuándo vamos a tener otro caso del personaje que se llama Bel Infante? Y yo decía yo, híjole, bueno, ahí va. Como ya tenía yo el sello editorial, me animé a escribir la segunda parte de La conspiración en Jericó, que se llama Querido Abel, el personaje de lo que yo pretendo sea una saga, se llama Abel Infante. Y entonces tengo 4 libros publicados de novela policíaca o novela negra. Cualquiera diría que soy especialista en el género, pero he de confesar que mi género favorito es la fantasía. Así, la fantasía. Antes de empezar a escribir más en forma, pues leí la trilogía del Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, por ahí 2, 3 libros de Harry Potter, y siempre me quedé con la espinita de decir, bueno, creo que aquí en México hay mucho material para escribir una novela potencialmente atractiva. Y ahorita vamos a llegar al punto de lo que desató la inquietud de escribir Leonora y la rebelión de los graniceros. Pero en esencia, ese es el recorrido que tengo desde el 2017 a la fecha. Y también he de confesar que no me dedico de lleno a escribir porque tengo que cumplir un horario de oficina de 8:30 de la mañana a 6 de la tarde. Soy jefe de recursos humanos en una empresa manufacturera de acero. Entonces, cumple el horario, la jornada, llego a casa, hago limpieza, la ropa, la comida, etcétera. Y el ratito que me queda entre las 9, 10 de la noche hasta que me gana el sueño, lo dedico a escribir. Ese es David Becerril Flores actualmente. Pues para ser una persona que cumple horario de oficina, tienes un recorrido muy prolífico. Creo que a muchas personas les toma años escribir todo lo que tú has escrito en cuestión de estos últimos 5 o 6 años, porque escribir es un trabajo muy arduo, muy brutal, que requiere tiempo y dedicación, y decir que uno tiene un pedacito del día para dedicarse a esto es complejo, y tener tanto material me sorprende mucho que no estés dedicado de lleno al trabajo del escritor, ¿cierto? Porque creo que me he encontrado esto en esas entrevistas, y es que todas las personas alternan este oficio de ser escritor con otros oficios, creo yo, que les dan para vivir, que en fin de Claro, cuentas es lo que, lo que se necesita para poder seguir al flote en el mundo de la literatura. claro, y hay gente, sobre todo personas muy allegadas, me dicen, oye, ¿y te deja ser escritor, te deja dinero, te deja ganancias? Te voy a confesar algo. Al principio, cuando recién gané el concurso, pasó algo bien curioso porque gano el concurso, la presentación oficial del libro iba a ser el 19 de septiembre del 2017, que fue una fecha que aquí en México se recuerda bastante porque fue cuando la última vez del temblor fuerte. Entonces, el 19 de septiembre iba a tener la presentación, me iba a reunir con los de la editorial, etcétera. Ocurre el temblor, se suspende todo y pareciera que el temblor pasó a fracturar también la relación que debía de haber tenido yo como autor con la editorial. Y dije, bueno, ¿y ahora qué pasa? ¿Qué pasa? Hice el esfuerzo de conseguir un lote bastante considerable de libros, que yo prácticamente iba casi, casi tocando de puerta en puerta con familiares, amigos, vecinos, conocidos, para vender mi libro, porque yo estaba feliz de tener un libro publicado. Y y lo bonito de este detalle es de que sí, sí lo hacía yo por amor al arte, porque me decían, hay una presentación en tal lado, otra presentación en tal lado. Iba yo y te tenías que parar en una plaza pública donde estaba el tianguis, la gente pasando, nadie te ponía atención, y si era frustrante, 1 o 2 personas ahí sentaditas que sí, más o menos te ponían atención, pero decías, no, soy escritor y tengo que pasar por esto. Y luego a veces era bien difícil, ¿no? Porque a veces invertías más de lo que podías ganar con la venta de tus libros. Ejemplo, ¿no? Si yo invertía 100 pesos en trasladarme, en la comida, en todo, y vendía yo un solo libro que también me costaba 100 pesos, decías, no importa, es amor al arte.
Conozco personas que afortunadamente han sabido manejar esta cuestión de ser escritor, de ser autor, y ya tienen esa comodidad de dedicarse de lleno o dedicarle más tiempo. Los conozco y sé que se puede, pero a ellos les ha llevado años, años en establecerse, años en ya hacerse de un nombre en la industria editorial aquí en México. Sí se puede, pero es bastante complicado. Lo que tiene este oficio es que es un oficio desagradecido, pero muy gratificante. Es decir, usted pone en la balanza todo lo difícil que es y llega el momento en el que usted se siente conectado con la escritura, se siente emocionado de la publicación, de estar haciendo cosas, que termina por llenar ese sentimiento de decir, saqué un tiraje súper cortito, lo vendí, no me quedó nada, me gasté el dinero en moverme de un lado al otro para hacer las presentaciones, nadie me pagó viáticos, nadie me pagó alimentación, nada, pero se queda uno con la satisfacción de que su Sí. literatura está corriendo de un lado para el otro. Y si bien sí es difícil, creo que no es imposible, pero también pienso que deberían de ponernos la tarea menos difícil a los que emprendemos este camino de hacer literatura, porque la literatura tiene mucho poder en la sociedad, pero siento yo que entre más poderoso es el arte que se hace, menos remunerado es. Le pasa a muchas formas del arte, le pasa al teatro, le pasa a la literatura, le pasa a la música, que muy pocos son los que logran estar en el top y uno se pone a comparar y muchas veces el mundo de la industria no tiene nada que ver con la calidad literaria o con la calidad musical, tiene que ver con otro tipo de cosas a las que uno no quiere entrar necesariamente porque su objetivo no es ser tampoco una literatura comercial, es decir, hago lo que sea por vender, sino que creo que muchos de los escritores que estamos en este espacio, lo que queremos hacer es realmente compartir ideas y una forma de existir a través de la literatura. Pero te deseo mucha suerte. Espero en el futuro esta entrevista se haga aquí en Colombia y podamos pagarte los viáticos para que vengas y disfrutemos de un espacio muy interesante. Por el momento, me gustaría que hablemos un poquito más de dónde surge la idea de escribir Leonora y la rebelión de los graniceros, que a mí me dio la vibra un poco Alicia en el País de las Maravillas, bueno, un poco esta onda así, y me gusta que la protagonista sea una niña porque, no sé, tuve la posibilidad de leerla y lo que logró en mí al menos fue como transportarme a esa infancia, a un momento de mi vida en donde fui una niña muy curiosa, pero no tuve la oportunidad de acceder a libros que como que me incentivaran a tener este espíritu explorador o esta energía de conectarme con lo que yo era como persona y eso justamente me transmitió estar leyendo esta obra, como esa emoción de esos primeros años en donde uno está inquieto por el mundo y el mundo se le presenta tan maravilloso y que creo yo que es donde se abren todas las puertas y fue como un pago para mí yo de la infancia. ¿Cierto? Para mí yo de 12 13 años que leía cuentos de los hermanos Grimm con una vela, con el único libro que tenía en la existencia porque no había dinero para más. Y creo que esa es la magia que yo busco en la literatura. Entonces quería que me hablaras un poquito así, a grandes rasgos, de cómo fue el proceso de hacer esta obra. Ah, qué interesante lo que dices. Creo que a todos nos pasó eso, ¿no? Te enganchas con un libro en particular cuando estás en esa transición de niño a joven y de joven le agarras gusto a la literatura. A mí me pasó con la trilogía de Tolkien, del Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia. Me gustaron mucho, me movieron porque la fantasía te da para lo que acabas de decir, te da para soñar, te da para conectar con tu yo de la infancia, te da para conectar con esa parte en tu cabeza y en el corazón que dice, sí se puede. A veces las proezas, los viajes épicos de los personajes, eh, a- te dan para eso, para inspirarte. A mí me inspiraron los textos que te comento y hasta que llegué al personaje de Harry Potter que puso a leer casi al mundo entero y las películas que se hicieron y toda la industria que se formó en torno a ese personaje y lo analizas y lo revisas y te das cuenta que gran parte del encanto que tiene
la saga de Harry Potter es que está retratando la cultura inglesa, muy educados, muy tranquilos, muy, no sé. Y ahí fue donde yo me empecé a cuestionar y dije, bueno, ¿y qué pasaría si aquí en México alguien, o sea, alguien, se empezara a dar la tarea de escribir una saga, no para imitar a Harry Potter, sino tenerla como punto de referencia? Porque seguramente en Colombia también tienen una mitología de seres mágicos y de personas con poderes muy especiales. Y ahí fue donde empecé a investigar. Por ejemplo, te voy a dar dos, tres ejemplos muy puntuales de lo que me inspiró a mí escribir a Leonora y la rebelión de los graniceros. Se supone que en uno de los códices que escribieron que leyeron los españoles, o que escribieron los españoles en sus primeros encuentros con Hernán Cortés, fue que en un primer encuentro iba Moctezuma, acompañado de su séquito de sacerdotes y Hernán Cortés, y los españoles narraban o narran que al lado de Moctezuma iban dos figuras que conforme se iban acercando iban cambiando de forma, transmutaban animales. Esa fue el primer registro que se tuvo de lo que aquí conocemos como nahuales. En otras partes se les conoce como cambiapieles. Pero aquí en la zona, sobre todo en la zona donde yo vivo muy cerquita de los volcanes del Popocatépetl y del Iztaccíhuatl. En esta zona oriente del Estado de México, ahí se concentra mucho esta cuestión de leyendas de los nahuales. A mí en lo personal la figura del nahual me resulta muy atractiva, muy atractiva. Eso fue el primero. El segundo, en un estudio antropológico que leí, muchos estudiosos extranjeros que vinieron a la zona y que empezaron a descubrir que hay gente, actualmente hay gente que tiene conocimientos de curar con hierbas, de limpiar con el huevo de una gallina, sobre todo si es negra, de hacer ese tipo de cositas. Empezaron a investigar, empezaron a investigar de dónde se originaba esto. Entonces vienen a descubrir que igual en la época prehispánica había sacerdotes que tenían un vínculo muy fuerte con el dios de la lluvia, que es Tlaloc, y que tenían la capacidad de controlar el clima. Esto para beneficio de la comunidad, estos sacerdotes lo hacían para, si veían, por ejemplo, una tormenta, tromba se les llama aquí en México, si veían una tromba que podía amenazar su forma de vida, sus viviendas, su forma de vida, o sus cultivos, o si se dedicaban a las minerías, a la minería, lo que hacían estos sacerdotes era desviar la nube de la tormenta o disminuir sus efectos con tal de protegerlos. Obviamente con ese proceso de evangelización de los españoles y el hecho de otorgarle a la gente que vivía en esta tierra la nueva religión, pues iban satanizando las creencias que ellos tenían, los dioses. Entonces del centro del país se fueron, todos estos sacerdotes se fueron yendo hacia la periferia, se fueron yendo a la periferia, se fueron, no sé si decirlo, ocultando cerca de los montes, de los volcanes, de los bosques, y se fue perdiendo poco a poco la tradición. Pero hay pueblos que tienen un arraigo muy fuerte hacia su pasado prehispánico, que siguen conservando esas figuras. Entonces, bueno, ya llevamos nahuales, ya llevamos graniceros. No sabes la cantidad inconmensurable de historias que hay aquí en la zona de las brujas. Ojalá tengas algún día la oportunidad de venir a México y escuchar las historias de decir, es que vimos pasar una bola de fuego por el cielo y es una bruja que va por allá. Y las historias de decir, a mí me tocó, esto no te lo estoy, no es una historia, a mí me tocó ver en el pueblo de mis abuelos, cuando llegábamos a visitarlos, era muy recurrente ver la procesión al panteón que iban cargando un féretro pequeño, un féretro blanco de un niño, de un bebé. Y la gente llegaba a preguntar, oye, ¿qué pasó? ¿De qué murió el niño? Y la respuesta más natural que decía la gente del pueblo era, se lo chupó la bruja. Mm. Entonces, ese tipo de historias, y ya llevamos tres figuras, nahuales, graniceros, brujas. Ese tipo de historias como que te reverberan en la cabeza algo, te dan para imaginar escenarios, personajes, apariencias. Y las últimas dos figuras que me encontré en este proceso de investigación que hice antes de empezar a escribir Leonora fue el de las saurís, así se les llama saurís.
Estas figuras los utilizaban regularmente aquellas personas que se dedicaban a la minería, porque ellos tenían la capacidad de decir o de percibir dónde podían cavar para encontrar cierto tipo de minerales. O eran aquellas personas capaces de encontrar corrientes de agua por subterráneas para cavar y encontrar el pozo. Y el último y más importante es el del onironauta, que es esa persona capaz de desprender su cuerpo astral de su cuerpo físico para ir al pasado, al futuro o a tierras muy, muy lejanas. Y esta la dije al último porque no sé si a ti te pasó en algún momento o no sé si a alguien de las personas que nos están viendo y si les pasó a quien nos está viendo, me gustaría que lo dejaran aquí en los comentarios. ¿Nunca soñaste que volabas? ¿Nunca fue tan real esa sensación del aire en tu cara, de que no sabías cómo volar y sentías que caías y cuando caías en algún momento te veías acostado ahí en la cama y tú te veías aquí arriba y era un shock así muy, muy impactante? Investigas y descubres que eso es un desprendimiento astral de manera inconsciente que ocurre cuando estás dormido. Pero hay personas que con estudio, con dedicación, pueden controlar esa virtud. Entonces, esos elementos que son parte de la cultura mexicana, que se resaltan un poquito más en la zona donde estoy viviendo, en la zona oriente del Estado de México, me dijeron, a ver, allá de aquel lado en Inglaterra, pues tuvieron a sus hechiceros, su colegio Hogwarts, el sobrecito de que te llega para que te digan que eres aceptado y que puedes entrar a ese mundo fantástico de Harry Potter por la estación 9 tres cuartos, me parece, esa, o en la cabina de teléfono, un carro volando. Yo no quise eso, Silvia, yo no quise eso, yo quise que mi historia fantástica ocurriera en el mundo real. O sea, no hay puertas mágicas, no hay armarios mágicos, no hay eso. O sea, Ahí está. hay ajá, ándale, hay un municipio aquí cerca de los volcanes, se llama Amecameca, donde si tú preguntas, oye, ¿tú conoces algún granicero? Te van a decir, ah, sí, mira, la señora que vende sus cocoles, los cocoles son una especie de pan muy ricos, o una señora que vende quesadillas ahí en la subida hacia el volcán, son graniceras. O sea, son gente real, gente que si tú las ves, X, ¿no? Pero entonces ahí fue donde yo comencé a armar mi propia teoría, ¿no? De que, bueno, ellos tienen ese conocimiento de las artes, de las hierbas, del control de los elementos, pero todos tenemos magia, Silvia. Todos tenemos magia en nuestros actos, en nuestras palabras, en todo lo que hacemos. Entonces, ahí fue donde nació mi afán, mi sueño y mi intención de escribir una historia fantástica con Leonora y la rebelión de los graniceros. ¿Piensas hacer más partes de esta historia o la sientes concluida eh, ahí donde termina? Definitivamente no. Definitivamente he visualizado una historia enorme. A lo mejor no me voy a ir al extremo de escribir más de 7 libros. Yo creo que con 4 o 5 es más que suficiente. Ahorita justamente estoy en el proceso de terminar la segunda parte. Entonces, no, desde un principio la visualicé como una saga fantástica con Leonora. Y tiene todo el potencial porque esta primera parte es un poco conocer a los personajes y familiarizándonos con las diferentes, no sé cómo llamarlos, criaturas espirituales, por así decirlo, ¿no? Criaturas que están muy conectadas con la naturaleza, muy conectadas con la tierra, básicamente es como de ahí donde surge, eso me gusta mucho, de ahí es donde surge su poder de la conexión que tienen con la tierra, no viene dado desde otros lados más que la necesidad de mantener el entorno funcionando y a la naturaleza fluyendo. Y eso me parece muy bello porque se conserva, eso se conserva conservamos como herencia de los pueblos precolombinos, ancestrales, ¿cierto? Colombia también es un país que está muy permeado por la herencia indígena, pero creo yo que está muy sectorizado.
Es decir, la gente del centro, los que estamos en la parte central del país, estamos mucho más alejados de toda esta tradición ancestral. En cambio, la periferia, que es lo que sucede siempre, los marginados terminan yéndose a las esquinas de los países y se convierte en una suerte de país diferente. Es decir, tú conoces a Colombia en el centro y conoces a una Colombia muy occidentalizada, muy dedicada a las ciencias, a otro tipo de cosas, y te encuentras con la periferia, te encuentras a la gente campesina, te encuentras a las comunidades indígenas, desde las que están en la sierra hasta las que están en la Amazonía. Entonces, también tenemos mucha de esa riqueza, pero es muy difícil para nosotros, al menos, creo yo, como del centro, conectarnos con estas historias. En cambio, en ese sentido, pienso yo que México es muchísimo más rico y está más conectado de alguna forma con las tradiciones ancestrales. Siento que en México se siente más vivo porque también la comunidad es mucho más grande y está más mezclada con el mundo corriente. En cambio, acá estamos como por acá una comunidad que predomina en esta esquina, por ejemplo, la sierra, por Santa Marta y por la costa, ahí está un grupo y es muy cerrado, es decir, tú visitas la comunidad, pero la comunidad no viene Así es. precisamente a mezclarse porque aquí en Colombia las comunidades indígenas son consideradas como gente de segunda clase, ¿sí? Hay muchísimo racismo interno aquí dentro del país, entonces por eso me emociona tanto que decidas hacer como una saga completa de esta historia, porque en esta primera parte uno se queda con muchas inquietudes Sí. y con muchas dudas y apenas como que se alcanzan a esbozar eh, como el potencial que tienen todos los personajes. Y como te digo, a mí Leonora se me hizo como una suerte de Alicia en el País de las Maravillas aterrizada acá, ¿cierto? Una niña perspicaz, que es muy intuitiva, ¿cierto? Pero al mismo tiempo su carácter la hace tímida y también esto se trata de una aventura de conectarse con las personas, de descubrir el amor fraternal, ¿cierto? Los amigos, la interacción. Ella pasa de ser una niña solitaria, bulimiada, ¿cierto? Así es. A tener tres primos con los que empezar una aventura. Y esto es como la realización de muchos jóvenes, ¿cierto? Y aunque usted no sea joven, si usted en algún punto tuvo esa carencia espiritual de la aventura, ¿cierto? Que se sintió, digamos, cortada por alguna razón, en mi caso porque no había dinero con que mi familia pudiera satisfacer mi gusto por la lectura, sino que tuve que esperar mucho tiempo para reconectarme con la literatura. Creo que esta es una historia que invita a leer. Es decir, tú te enfrentas a esta obra y yo digo que ese es también rectifico, es una obra que yo llevaría a los colegios y la metería dentro del plan curricular, ¿cierto? De estudiantes desde sexto de primaria hasta 11, para mí estaría perfecto para que la leyeran porque te genera eso, te genera ese gustito, ese misterio. Y, por ejemplo, para los jóvenes mexicanos que los conecte con su territorialidad, es decir, ocurre en México, con jerga mexicana, ¿cierto? Con historias que están vivas en la herencia cultural, entonces es bellísima. A mí en lo personal me tiene muy emocionada tenerte aquí para conversar de esto, así que yo creo que ya podríamos empezar ahora sí a entrar en materia y hablar de cada uno de los momentos de la historia si es posible, ¿cierto? Ya hablamos un poquito de dónde surgen los personajes que están atravesados por una energía mágica, ¿cierto? Entonces hablemos un poquito ahora de la protagonista. Hablemos un poquito porque es un personaje curiosito que me gustaría que empecemos a detallar desde ya. Ah, ok. Nada más hago un paréntesis y tienes toda la razón en lo que acabas de decir de una de las escuelas. He llevado al libro a secundarias, preparatorias y universidades. No sabes el gran recibimiento que ha tenido el libro. O sea, a mí se me pone la piel chinita cuando llego, los chavos ya leyeron el libro y te empiezan a hablar y te empiezan a preguntar, es súper emocionante. Pero otra cosa bien emocionante
que me ha regalado este libro, porque la verdad lo debo de decir así. He estado en algunas ferias de libro presentándolo aquí en México. Te voy a dar dos ejemplos muy particulares. En Orizaba, que está hacia el Golfo de México, en el estado de Veracruz, cuando fui a presentar Leonora y la rebelión de los graniceros, me decían, oye, ¿y por qué no viene Leonora aquí? Porque también aquí hay muchas historias mágicas. Aquí, si Leonora viene, júralo que le va a pasar una aventura súper padrísima. Y en Pachuca me pasó exactamente lo mismo. ¿Quién quiere participar? Y levantaba la mano y los chavitos. Es que yo soy como Leonora porque sueño que vuelo y me veo así en el... Pero también pasan cosas con brujas, nahuales. O sea, sí es bien padre, bien bonito recorrer cierta zona geográfica aquí en el país, en México, y encontrar réplica de esa emoción que yo sentía yo de querer contar una historia con esos personajes y esas historias y que la gente lo identifique y se sienta identificada y sienta suya la historia. Eso ha sido muy bonito. Y regresando no sé cómo llamarlo, si un análisis de personajes, empezamos con Leonora. Leonora, y ahí se los dejo de tarea a la gente que nos está viendo, aviéntense la tarea de revisar el trabajo de la pintora mexicana Leonora Carrington. De ahí sale el nombre de Leonora, porque en un principio iba a ser Frida, como Frida Kahlo. Pero no, y de hecho empecé a escribir las primeras páginas con el nombre de Frida, pero después revisaba yo y había algo que no me convencía. No es que demerite el trabajo de Frida, porque el trabajo es precioso, pero a diferencia de Leonora Carrington, el trabajo de Leonora Carrington es un poquito más místico, más espiritual. Entonces dije, creo que por ahí se parece más lo que estoy imaginando con el trabajo de Leonora Carrington. Y en honor a ella bauticé así al personaje de Leonora. Cuando he ido a las escuelas y les digo a los chavos, no todos tenemos la misma facilidad para socializar, no todos, a muchos nos cuesta trabajo. A veces nuestro silencio, nuestra timidez, nuestra inseguridad nos hace víctimas del bullying, nos hace víctimas del maltrato. Cuando te cuesta trabajo o tardas en encontrar tu valor, obviamente tardas en darte tu lugar como persona, como individuo en el entorno. Y eso es lo que le pasa a Leonora. Leonora se siente más identificada con sus sueños, porque cuando sueña que vuela, pues se siente libre. Y digo, ¿y quién no? ¿Quién no estaría gustoso de sentirse libre? Eh, trato de no, en este libro de Leonora y la rebelión de los graniceros, trato de no hacer mucho énfasis en la cuestión del bullying. Sí lo menciono, sí lo menciono, pero quería yo que por esa parte muchos de los chavos que lo han leído y me lo han dicho, es que sí entiendo a Leonora porque pues a mí me cuesta trabajo saludar a la niña que me gusta, o sea, hacer amigos, todo, ¿no? Y eso ha sido muy reconfortante para mí, que, que pues, le di en el clavo, ¿no? En esa característica de Leonora. Ahora, pues, ella sueña que vuela, pero lo que no sabe y que va a ir descubriendo en la historia es de que en realidad eso que le pasa es un atributo mágico, es un atributo mágico que ya irá descubriendo junto al lector. Entonces, y bueno, y aparte, también ahí les dejo de tarea que la historia inicia en el 125 de José Vasconcelos en San Miguel Chapultepec, que es un domicilio real de la Ciudad de México. Y está Y, embrujado. y está embrujado. Es una de las casas más embrujadas en la Ciudad de México. Ve tú a saber el origen de la maldición y de lo que pasa ahí. Yo le estoy dando un origen y un porqué a mi casa, a mi 125 de José Vasconcelos en San Miguel Chapultepec. David Becerril le está atribuyendo algo en particular, que no es lo mismo que pasa en la realidad, pero sí, es uno de los domicilios más embrujados en la Ciudad de México y existe. Entonces, ahí inicia la historia de Leonora. El libro inicia con otro personaje bien particular, que yo creo que también lo conocieron en Colombia, el Chupacabras. Sí, Sí, sí lo conocieron en Colombia.
Sí, también es una leyenda conocida. Es decir, no es una leyenda que se asocie propiamente con el territorio, pero la conocemos como una historia que viene heredada desde México. Es decir, acá Así conocemos es, el chupacabras como algo que sucede a la gente de México. así es. Y lo interesante aquí es que digo, bueno, voy a agarrar esa figura mítica que se hizo leyenda en casi todo el territorio nacional. La gente pensante te va a decir, bueno, eso del chupacabras nada más fue un distractor social para que la gente no se fijara en las crisis económicas, sociales, etcétera, etcétera, que estaba pasando y ocurriendo en ese periodo de tiempo. Del chupacabras puede haber miles de historias y miles de descripciones que a lo mejor medio coinciden, pero en esencia nadie conoce la apariencia del chupacabras. Eso lo quise aprovechar. Dije, bueno, vamos a iniciar la historia con que un personaje X tiene un encuentro con el chupacabras, va al pueblo y les dice, ¿saben qué? El chupacabras apareció y aguas porque cualquier cosa puede ocurrir. Entonces, lo que procuré hacer en el inicio del libro y en el inicio de la historia de Leonora, pues fue este, retratar esa parte, ¿no? De la soledad en la que vive Leonora y una figura que todo mundo reconociera o que todo mundo ubicara, ¿no? Ya después no les puedo decir más porque le toca al lector descubrir si realmente es el chupacabras o no. Los lectores, ay, no podemos contarle acá toda la historia. No. Bueno, sí, a mí me genera un poquito de conflicto, ¿cierto? Aquí ya a modo de eh, crítica, ¿cierto? El inicio y el contraste de cuando se conecta el inicio con el descubrimiento de por qué ese inicio, ¿cierto? Porque de repente tienes un cuadro acá del pastorcito, yo lo asocié con una historia que acá en Colombia le llamamos el pastorcito mentiroso y es un niño que cuida ovejas y que tiene un encuentro más o menos de ese mismo tipo y luego empieza toda la historia y aparentemente son dos cosas que no conectan en un principio y te tardas un buen en la historia antes de volver al círculo y eso es algo que a mí como técnica todavía no termina como de cuadrarme, pero ahorita pasamos a hablar de ese tema. Ahora me gustaría saber por qué, Leonor, decides que el personaje principal, ¿cierto? Sea una mujer. Porque por lo general asociamos las aventuras y este tipo de con niños, ¿cierto? Con hombres, y a las mujeres se le pone en roles mucho más pasivos, mucho más tranquilos, hogareños. Este tipo de aventuras están designadas para la masculinidad y además de que es una niña, también me gustaría preguntarte por qué decides jugar como con este sentimiento de orfandad, porque me he dado cuenta que en la fantasía se utiliza mucho este recurso de que para que un niño viva una aventura tiene que estar necesariamente como en este estado de orfandad, pero decides que esté huérfana, pero no huérfana. Es decir, sus padres siguen, pero abandona una familia y cae en otra familia que tal vez la llena más que su familia anterior, pero aún así la historia se mueve por esta necesidad que ella tiene de reencontrarse con esa familia que en el fondo la mantiene con esa sensación de orfandad. Entonces, uno, ¿por qué mujer? Dos, ¿por qué decides jugar con este recurso tan recurrente en la fantasía que es el sentimiento de orfandad? Ok, van tres, Silvia. La primera, tengo ese inicio porque me lo recomendaron. Me dijeron, de hecho, la historia de Leonora y la rebelión de los graniceros iniciaba con Leonora saliendo de la escuela, viendo el comportamiento extraño de las nubes, se le aparece un gato de ojos bicolores, una mujer con un impermeable rojo y le dice, vámonos, porque tus papás no van a llegar a recogerte. Ese era el inicio, ese era el inicio, pero alguien por ahí, un amigo, me recomendó, ¿sabes qué? Tu inicio no está mal, pero necesitamos algo que tenga un poquito más de fuerza. Entonces revisé la historia y dije, bueno, creo que una de las figuras trascendentales en el desarrollo de la historia o en el desenlace de este libro en particular es el chupacabras, porque es una figura, es una figura bien importante que obliga a Leonora a enfrentar ese miedo o a enfrentar su poder, porque esa es la primera vez que enfrenta su poder como tal, para, 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 para,
No voy a decirlo porque es una situación importante que ocurre en el libro con el chupacabras, pero ese es el pretexto de que Leonora se enfrente por primera vez y como tal a su poder. ¿Por qué una niña? Por qué mujer? Aquí en México tenemos una palabra muy particular, para mí, y lo digo para mí, porque las mujeres son bien chingonas, porque las mujeres son fuertes, porque las mujeres son capaces, porque las mujeres, mis respetos. Tenía yo esa tentación de que el personaje fuera un niño, pero sí se parecería más a Harry Potter. Entonces, no, quise hacer, o sea, tú analiza Harry Potter, ¿no? O sea, sí, Harry Potter, el niño que sobrevivió y la marquita, pero ahí la chingona es Hermione, la verdad, la más capaz, la más inteligente. Eh, sí, quise, por eso, porque para mí las mujeres son chingonas en todos los aspectos. Si tú te pones a revisar todo el historial de literario, científico, de avance, la mujer tiene un papel preponderante en el desarrollo del ser humano como lo conocemos. Y la segunda parte y más importante, he conocido a individuos, mi papá en particular, que han crecido solos, que no por elección se enfrentaron a esa orfandad, que crecieron, que hicieron una familia, que son pilares para la sociedad porque han criado hijos trabajadores responsables. Y como mi papá, en México hay muchos. Eh, no sé, desconozco si en Colombia también pase, pero aquí en México, saber que inicia un matrimonio porque la muchacha se embarazó, pero la pareja no se conocía, ya al poco tiempo se separan y la muchacha vuelve a quedar embarazada y van quedando, los niños van quedando solitos por ahí, van pasando luego de casa en casa. Alguien me decía alguna vez, cuando estaba yo escribiendo Leonora y la rebelión de los graniceros, me decía, es que tu personaje principal debe de tener un propósito. ¿Qué propósito va a tener un niño que de repente se va a quedar solo, sin saber a dónde va, sin saber qué hacer, sin saber a quién acudir? Y eso pasa, es una situación real, ¿no? Una situación que pasa en el día a día, aquí en el entorno en el que yo vivo, que me toca ver a los niños que van creciendo con esa confusión de, bueno, ¿quién es mi papá? Ah, bueno, ya me acostumbré a uno, pero después de repente me llega otro, ¿no? O sea, los niños enfrentados a situaciones como la que enfrenta Leonora, pues dicen, ah, no, mi propósito va a ser pues, quedarme sola y a ver cómo le hago. No, al final de cuentas los niños suelen ser víctimas de las circunstancias. Los niños suelen ser víctimas de los errores de los adultos. Entonces, por eso quise que fuera niña y por eso la enfrenté a esa especie de orfandad. Y en México tenemos esa característica de que a personas extrañas que no conoces, que no has visto en tu vida, las adoptas como si fueran de tu familia para una noche de fiesta. A mí me ha tocado ver en las diferentes ferias de libro a las que he ido, que he estado, por ejemplo, en los pasillos y la gente se te acerca y te empieza a hacer la plática y te trata como si fueras un amigo de años. Te ofrecen casa, te ofrecen alimento. O sea, yo creo que Colombia también suele ser así, que la gente sea cálida. Y yo hablo de lo que conozco la sociedad mexicana y la sociedad mexicana, quiero pensar que somos muy cálidos, muy amigables, muy sociables. Entonces, bueno, enfrentamos a una especie de orfandad a Leonora, pero a la vuelta de la esquina la colocamos con una familia que no conocía, que son cosas que también pasan, ¿no? No sé si a ti conozcas algún caso de que, de repente me salió una tía nueva, o un tío nuevo, ¿no? O un primo lejano. O sea, a veces el pasado de las personas es algo bien interesante que te suele dar sorpresas que, bueno, ahí está Leonora conociendo a su nueva familia. Sí, estaba pensando justamente en eso, como te decía, que como que llena su sensación de orfandad cuando se siente acogida en este nuevo lugar. Y no había pensado el concepto de la orfandad desde las vivencias propias del México que tú conoces o del país, porque lo había analizado como herramienta técnica de la fantasía. Sí, como es tan recurrente esta imagen del niño sin familia, porque es como una imagen que ha sido muy explotada, pero
tiene mucho sentido cuando me lo dices así, porque es cierto, hay muchos niños por ahí que no tienen familia y que viven abandonados, muchos viven en la calle, es decir, en este caso la vida de Leonor ha sido buena, es decir, su familia no la abandona porque quiere, es decir, está ahorillada a las circunstancias de decir estoy sola, pero no estoy tan sola porque en realidad encuentra a sus primos y la relación con sus primos es muy bella. Y creo que esta historia tiene fuerza no solo por el hecho de que la protagonista sea mujer, sino porque es una niña. Siento yo que es mucho más difícil embarcarse en la tarea de expresar los sentimientos de una mujer adulta. Es mucho más complejo porque entonces vienen como a interferir una cantidad de circunstancias sociales y políticas de las que uno se tiene que empezar a cuidar un poco, porque también eso pasa en la literatura. Las percepciones que uno tiene también se ven reflejadas en su literatura y muchas veces resultan contradictorias a la hora de crear un personaje. Es decir, crear mujeres en la literatura es difícil y más cuando eres hombre, porque te enfrentas a una cantidad de riesgos y de Sí. pendientes resbaladizas, pero con los niños pasa que todas estas cosas como que no aplican. Y es la libertad de contar a los niños como son, como es la oportunidad de que sean boquisueltos, como les llamamos acá, ¿cierto? Que metan la pata, que estén haciendo las preguntas incómodas y se siente muy natural porque así son los niños. Entonces, lo que hace que sean niños en esta aventura es eso lo que lo conecta a uno con ese niño y uno quiere vivir con ellos. Eso que sucede porque está como muy alejado de todos los prejuicios. Entonces, pienso que eso es un punto muy a favor de esta historia, que ella sea una niña y todavía no esté atravesada por tantas circunstancias y que sus primos no tengan mamá. Mm, Eso hace que haya un ambiente ahí muy especial porque todo es de cooperación. Vemos que Manuel tiene que hacerse cargo como el hermano mayor, pero que todo el mundo tiene que cooperar para cocinar, para limpiar, para sí, mantener la casa limpia, en la medida en la que además todo por fuera está re loco, porque entonces el pueblo está vuelto nada, la gente está asustada, están pasando un montón de cosas y aún así los niños tienen que ocuparse de esas cosas que se supone que debería ocupar una mamá, pero que aquí así vemos es. que en el mundo real las cosas no son así. Es decir, todo el Así mundo no es. tiene mamá, todo el mundo no tiene papá y todas las familias no están conformadas de esa manera. Están las familias en donde hay un papá y los niños que se encargan de todo y esa relación me gusta mucho, esa relación familiar que hay ahí porque soy de una familia grande y entonces, no sé, pero tengo la sensación de que tú también tienes hermanos y que hay mucho de ahí de una relación genuina entre hermanos. Se siente muy orgánico y se siente muy natural cómo se vive ahí esa familiaridad y es un contraste muy interesante porque creo yo que la historia lo necesitaba. Si hubiera sido solo la aventura de la solitaria Leonora, yendo por la vida, golpeada por todas las circunstancias, tal vez nos hubiéramos ahogado un poco en tanta fantasía. Pero lo que tiene esta fantasía es que es una fantasía, yo lo pondría, ¿sabes? Como en un realismo mágico. Es decir, el mundo está ahí, pero hay cosas que se salen de la cotidianidad y golpean al mundo y lo transforman y tú estás dispuesto a creer que son verdad, que sí están Así es. ahí y que si te pones a observar bien la realidad te das cuenta que está la bruja, ¿cierto? Que está viviendo en su casa, que está el náhuatl, que está viviendo en su casa y que son personas comunes y corrientes, pero que en algún punto ese velo entre la realidad y la fantasía se mezclan para darle origen a esto. Yo me atrevería propiamente a no ponerte en la categoría de fantasía propiamente. Creo que yo te pondría en un punto intermedio. Es decir, si bien sí encuentro el componente fantástico, pienso que lo que más riqueza le da a la novela es el hecho de que esté sustentado en la realidad. Que la bruja que va a salvar a Leonora no haga un hechizo mágico para llegar, sino que espere un taxi, que se perdió en la ciudad porque no sabía cómo Sí. llegar en medio del aguacero y que luego tienen que viajar hasta allá y luego además coger otro carro más para allá y que todo ocurre normalmente, ¿cierto?
eso lo hace sentir a usted mucho más aterrizado y hace más disfrutable la lectura. Entonces son como esos pequeñitos detalles con lo que yo digo. Es fantasía, pero no es propiamente fantasía como la que, como la que estoy acostumbrada a leer o a ver. Ajá. Entonces yo creo que si sigues explorando por ahí, podrías crear un género muy tuyo Puede que ser. tenga que ver con eso, ¿cierto? Yo ya me había planteado en algunas otras ocasiones qué interesante sería crear algo, sí, partiendo de Harry Potter, creo que es el punto de partida. Yo decía, entre Harry Potter, El Señor de los Anillos, pero puesto en Latinoamérica. Así es. Siempre había tenido como esa espinita, pero no había, ni había leído, ni me había atrevido a escribir, porque aquí en Colombia hay como tanta cosa que a veces uno se siente como ahogado, es decir, voy a tratar de contar algo fantástico aquí en Colombia, pero aquí tenemos de todo, aquí hay de todo. Tú dices, Ok. inabarcable, es Sí. como inabarcable toda la mitología y entra uno como en un estado lastimero de decir, es que dejar algo por fuera sería como un atropello contra mi cultura Sí. y contra lo que quiero y se ahoga uno en ese deseo de construir un universo tan grande y más porque a veces uno es como muy acaparador. Usted quiere construir un universo, pero quiere construirlo ya. Sí. Sí, y cuesta trabajo porque ya lo dijiste. Eh, en este recorrido que he tenido presentando el libro y platicando del libro, o sea, hay gente que sí me ha cuestionado directamente. Este, ¿Por qué tal figura no aparece? ¿Por qué esta otra figura no aparece? A ver, no, espérame tantito que estamos apenas acomodándonos para arrancar en esta aventura. ¿Quién sabe? Igual y en el último libro Leonora vaya a Colombia a conocer a todas esas criaturas mágicas que hay por ahí. Y, y es lo que te decía en un inicio de la entrevista. No quise tener el ropero, ¿no? Que abre la puerta, se mete y se va a Narnia. No quise tener la estación del metro en la Ciudad de México. No quise tener un elemento que te transportara de esta realidad a otra realidad alterna, o no quise que Leonora fuera como Alicia para seguir el conejo y meterse al país de las maravillas. Creo que Latinoamérica en general, su gente es mágica, su gente es mágica por muchas razones. Todos tenemos magia, creo firmemente que todos tenemos magia y esa magia puede ocurrir en cualquier momento. Entonces, el hecho el hecho de apegarme lo más que pueda yo a la realidad es también para que, al menos en México, el lector se identifique. Te voy a decir por qué. Suele pasar que cuando vamos a visitar a un familiar a la Ciudad de México o a otro municipio en el Estado de México, suele ser que te pierdas, que no sabes qué autobús agarrar, que tengas que hacer de recorrido 3 horas de ida y 3 horas de regreso. Suele ser como, por ejemplo, ahorita que está lloviendo, que te agarre la lluvia, se inunden las avenidas, que el tráfico se detenga y que tengas que improvisar para saltar o sea, son cosas, no sé cómo definirlo, pero son cosas que solo pasan en México. Entonces sí quería yo crear una historia que se sintiera real, que se sintiera tangible, que se sintiera de decir, ah, bueno, Leonora tuvo que irse por el circuito exterior mexiquense para llegar a Tlalmanalco, que es el lugar a donde inicia propiamente la aventura, de decir, voy en el circuito exterior mexiquense, que es una autopista que rodea la Ciudad de México, y de decir, estoy haciendo el recorrido de Leonora, estoy haciendo ese recorrido de Leonora. El municipio que se llama Catzingo, que lo tomé como referencia, la entrada al lugar es muy bonita. De veras, vas con curvas, vas subiendo la montaña, árboles por todos lados. Eso para mí es mágico. Vas escuchando los animales, vas viendo los animales. Ves aquí de frente, ves el Popocatépetl. O sea, son escenarios, la verdad, espectaculares. Entonces, esa era la intención que yo tuve desde un inicio, de que el lector, sobre todo aquí en la zona, y lo puedo comprobar porque ha habido gente que lo ha leído y dicen es que estaba leyendo a Leonora
y me pasó que de repente volteo en mi entorno y estoy en el mismo lugar donde estaba Leonora. Eso es muy bonito y eso lo hice a propósito, porque no quería yo esa parte de que tenemos que usar polvitos mágicos para llegar al mundo de los graniceros, ¿no? Entonces sí tienes razón de que a lo mejor no es tanto de fantasía, pero tiene magia. Claro, y me gusta mucho que hayas decidido alejarlo de la urbe, porque creo que las historias de las grandes urbes son muy distintas a las de los pequeños poblados que todavía guardan misterio y magia. Por ejemplo, México, que tiene estos pueblos que se llaman como pueblos mágicos, que ahí está vivo todo el tiempo y latente la historia y la gente está existiendo en una realidad que para nosotros es ficcional, pero que es el día a día de las personas. Y eso me gusta mucho, que lo hayas ambientado en un pueblito pequeño, tan pequeño que lo podía atravesar una niña gordita sin morir en el Sí, intento, ¿cierto? Eso lo hace cierto. muy bonito porque creo que verdaderamente es allí donde ocurren las historias. Me ha pasado mucho que veo este tipo de historias que las siento muy, muy del campo, muy de la periferia, pero son llevadas a la fuerza a la urbe y todos sabemos que lo que ocurre en la urbe es muy distinto. Hay otro Sí. tipo de magia dentro de las grandes ciudades que también merece ser contada y que ha sido también contada muchas veces, pero que esta aventura la sitúes allá en un lugar súper verde, súper bonito, encantador y que digas, estas personas están en medio de esta revolución, me hace pensar mucho que sí retratas bien México, porque creo que México es así. Es decir, lo pongo en contraste con Colombia, porque mi Colombia también es tipo así, tenemos nuestros pueblitos encantadores y mágicos que han dado puertas a películas que han sido muy famosas también, pero creo que es eso, es la magia de México no es que la gente pueda hacer cosas superpoderosas, es que la gente normal que está ahí tiene habilidades que ayudan al mundo a estar en equilibrio y que ellos lo ven como parte de existir, como parte de ser, es su función en el mundo y no necesitan estar convirtiéndolo en noticia o en nada más porque no lo ven así, es su realidad. Hoy me levanto siendo un granicero y estoy en función de mi comunidad, de cuidar la zona en la que vivo, de preservarla, y eso es suficiente para mí, para sentirme realizado. Eso es lo que siento. La medida en la que veo la cooperación comunitaria que hay dentro de la historia, la gente preocupada, haciendo estas exploraciones y estos recorridos en el bosque para tratar de que toda la comunidad esté bien, esa solidaridad creo que es la solidaridad de los pueblos y que representa no solo a México, me atrevo a decir que representa a toda Latinoamérica porque somos personas fraternales y muy comunitarias. Eso es algo heredado, creo yo, me atrevo a decirlo, del pensamiento ancestral, en donde la comunidad era el centro de funcionamiento de todo y desde donde se lograba tener esa energía conectado con la tierra para funcionar de la manera en que lo hace. Entonces, sí, te digo, puede ser que más adelante la vida me sorprenda diciendo que David estuvo en una nota muy espectacular del periódico porque es un mexicano, el primer mexicano en inventar un nuevo género literario autóctono de México. La verdad es que pienso que sí podría ir por ahí y si exploras más ese camino, tienes muchísimas posibilidades de hacer algo muy grande. Ok, ojalá que tus deseos se hagan realidad. Pero acabas de decir un punto bien importante, bien interesante. Como profesionista, como licenciado en administración, en alguna de las materias que ves en la carrera, te hablan que la empresa o que el administrador, el contador y todos los trabajadores de una empresa deben de encontrar un punto de equilibrio para que la empresa pues económicamente sea sustentable. Y una de las partes que olvidé comentarlo al inicio, pero yo creo que estamos en el momento idóneo, una de las partes más importantes que destaparon esta historia, que la inspiraron, fue el punto de equilibrio, porque te he de contar, en la oficina donde yo trabajo pasa una vialidad muy importante
que conecta con la zona oriente del Estado de México. Y me ha tocado ver camiones, trailers repletos de troncos. Eh, Creo que la tala clandestina es algo que está rompiendo el punto de equilibrio en el mundo. Eh, Creo que tú, que estás más cerca del Amazonas, lo has visto, a mí me ha tocado verlo aquí. Creo que el ser humano sí ha roto o está rompiendo ese punto de equilibrio, porque si bien el origen del poder de estos seres mágicos es su vínculo con la naturaleza, el hecho de destruirlo, pues nos va restando a nosotros nuestra propia magia. Y ahí es donde entra el personaje, el villano, porque el villano lo único que quiere es proteger ese entorno y ese origen de su magia, ¿no? Entonces, el método que usa a lo mejor pues no es el adecuado, pero el propósito que tiene pues es loable, ¿no? Porque lo único que quiere que hacer es proteger el bosque. Entonces, te digo, a mí sí me da a la fecha mucha tristeza ver pasar los camiones con sus plataformas llenas de troncos. Algún amigo que estaba trabajando en las oficinas del ejido me platicaba, dice, es que nosotros no cortamos árboles por cortar, hacemos un estudio, una investigación donde determinamos que por edad, que por enfermedad, que por condiciones, quitamos esos árboles, pero a su vez sembramos más. Digo, ok, pues me parece un proceso lógico para preservar el bosque. Pero cuando tú ves pasar y pasar y pasar cantidades incalculables de madera, o sea, ¿qué tanto de eso es legal y qué tanto de eso es ilegal? Que estoy casi seguro que el mayor porcentaje es ilegal. Entonces, esa fue como que la chispa, ¿no? De decir, bueno, creo que si puedo en este caso con el libro de Leonora y la rebelión de los graniceros y los libros que vengan después, hacer un poco de conciencia de que el ser humano sí o sí debe de mantener ese punto de equilibrio, eh, que sea sustentable el modo de vida de las personas, pero preservando el entorno verde, el entorno ecológico, pues creo que ya habremos evolucionado como individuos, pero, o sea, aquí en la zona donde vivo particularmente, o sea, la mancha urbana crece y crece y crece y crece. Y la verdad es una visión aterradora. Subir la autopista en la parte más alta para cruzar a Puebla, pararte en un mirador y ver esa mancha urbana gigantesca que es la Ciudad de México y el área conurbada, es monstruoso. O sea, es monstruoso la visión para mí. La gente me podrá decir, bueno, pues hay más casas, más hogares, más trabajo, sí, pero la parte verde, la parte importante, o sea, se está terminando, se está acabando. Entonces, por ahí va el asunto también de hacer énfasis que los seres mágicos tienen un vínculo muy poderoso con la naturaleza, que todos lo tenemos, todos lo debemos de tener, que lo ignoremos o que no le pongamos atención a ese detalle, pues es diferente, pero el vínculo con la tierra, pues es, este, es muy importante. Entonces, por ahí va también el asunto del mensaje del libro y de la saga como tal. Pues sí, como que ahorita que dices que todos tenemos un vínculo, me da mucha gracia porque hacemos una distinción, incluso entre lo que es la naturaleza y lo que somos nosotros, como si existiera dicha distinción. Es decir, somos parte de aquí, somos esto, estamos hechos de lo mismo, solamente configurado de una forma diferente y por tanto no podríamos decir que tenemos un vínculo, sino que somos esta tierra y somos esto que está aquí. Entonces sí, creo que sí se nota muchísimo a lo largo de todo el texto, que haces mucho énfasis en la importancia y por eso el personaje principal tiene tanta fascinación por los árboles, porque está en verde, sueña volando por encima de los árboles y viviendo con ellos las aventuras. Tiene una conexión muy estrecha con lo verde, a pesar de que ha crecido en la urbe, en donde Ciudad. difícilmente ha podido ver árboles y creo que eso es lo que la pone tan feliz de estar en el lugar en el que está, a pesar de que está metida como en semejante lío tan berraco, ¿cierto? Y vemos que en fin de cuentas sí.
la figura del villano resulta ser una suerte de protector. Lo que me parece curioso es que este protector, no sé si con sacerdote te referías a un católico. Sí, sí. Eso también me pareció muy curioso. Yo me imaginaba a cualquier personaje, ¿cierto? Desde donde partiría el deseo de cuidar y proteger ahí, menos de un sacerdote. Tal vez es porque yo tengo una visión un poco sesgada y medio nefasta respecto a la religión, respecto a los sacerdotes, y me los imagino haciendo cualquier cosa, menos tratando de proteger algo. Te voy a decir por qué la elección de que fuera un sacerdote católico. Hace rato te contaba que en el primer encuentro de Moctezuma y Hernán Cortés, pues Moctezuma iba acompañado de sus sacerdotes y de nahuales. Entonces, o pasó en México, seguro pasó en Sudamérica, pasó en algunas partes de África, que ese proceso de evangelización, de, de llevar, de llevar a los nativos de ciertas regiones la palabra de Dios, de evangelizarlos y pasarlos a la religión, fue un proceso cruel. Fue un proceso cruel, mataron a mucha gente en nombre de Dios, entonces por ahí quise jugar un poquito con esa incongruencia, ¿no? Con esa incongruencia que dio esa época de la historia en el mundo con la época de la colonia en distintas regiones. Entonces sí dije, sí, yo creo que por ahí va el sacerdote que lejos de satanizar a nahuales, brujas, graniceros, pues está deseoso de conocer sus secretos, ¿no? Pues para proteger su entorno. Bueno, pues a mí me generó ahí como un poco de ruido, pero yo le digo, eso es percepción de cada uno de los lectores. Probablemente una persona católica muy consagrada No va a estaría, estar contenta. estaría ahí en otras circunstancias abordando el personaje de otra manera. A mí en lo personal me gustaría, por ejemplo, eso que mencionas, que pudieras explorarlo más en otros libros que de pronto sean precuela, origen de pronto nuestros monstruos, esa relación colonial que hubo y que generó tanto genocidio y que es una historia que todavía sigue considerándose como muy ficcional en este mundo. La gente todavía no cree que hace 500 años aquí llegaron unas personas extranjeras y acabaron hasta con el nido del perro y revolcaron y mataron a todo el mundo, se robaron todo lo que quisieron y somos el resultado de ese proceso tan duro de colonización y de exterminio de esa cultura que tratas de narrar. Entonces sí creo que si decides explorar por ese lado también sería un punto muy bueno y pues tienes Bastante. bastante material para trabajar. Eh, Lo que sí te puedo adelantar, Silvia, sí te puedo adelantar el título del segundo libro. Y te voy a decir por qué. Te voy a decir por qué. Hay una escena donde Leonora en su cuerpo astral está sentada en el arco de un camposanto de un panteón y se queda viendo en los pasillos que quedan entre de las tumbas. Ve unas luces lánguidas de forma humanoide moverse. Yo los defino y yo los llamo como errantes. Para mí los errantes son aquellas almas que no se dieron cuenta que ya murieron y que se quedan vagando aquí. Algunos se quedan vagando aquí por decisión propia y esos son los peligrosos. Entonces, esa escena para mí es importante porque da pie al título del segundo libro que se llama Leonora y el ejército de los errantes. Entonces, ya estoy por terminarla. Por ahí vamos a tener noticias a principio de año, pero esta figura del errante, tengo un cuento, de hecho, se llama El destello de los vivos, lo pueden encontrar en la página de la revista Anestesia, donde que en ese cuento es una narración corta, comienzo a explorar esa figura, porque yo creo que tú sí has sentido esa presencia detrás de ti, ese susurro, ese te pone la piel chinita, oyes que viene caminando alguien, que pegan en la pared, o sea, esas manifestaciones paranormales, alguien o algo las debe de hacer. Entonces yo
empiezo a jugar aquí con Leonora y la rebelión de los graniceros, con la presencia de los errantes, como esas entidades, esas almas que quedaron extraviadas en esta realidad, pero unas porque no se dieron cuenta de que algo les pasó y dejaron de estar vivos, ¿no? Pero hay almas de gente perversa que se ha quedado aquí y esos son los peligrosos. Entonces, esa es una probadita de lo que va a venir en el segundo libro. No, y ya me da muchos indicios porque sabiendo lo que pasa cuando abandonas tu cuerpo y lo dejas ahí a la deriva, dices, bueno, va a tener que hacer mucho para que no le hagan la judía y la dejen sin a dónde volver. Bueno, Sí, David, yo creo que eso fue todo de mi parte por el día de hoy. Me quedo muy satisfecha. Todavía me quedan muchas dudas y muchas preguntas, pero también creo que es labor de uno como lector hacerse al panorama que le hace falta. Agradezco la oportunidad de haberte tenido aquí, de preguntar todo lo que pude. No sé si quieras aprovechar este momento para hacerte promoción, dónde pueden conseguir tu libro, cuáles son tus redes sociales. En fin de cuentas, el espacio también era para esto, para hacer divulgación literaria. Así que el momento de promoción es tuyo. Silvia, antes que nada, muchísimas gracias por este espacio. La verdad me la he pasado padrísimo platicando contigo. Ojalá y podamos repetir esta entrevista en vivo. Tengo muchos deseos de ir a Colombia. Tengo muchísimos deseos de ir a Colombia. Pero mientras voy a hacer todo lo posible para que Leonora sea la que me lleve a Colombia. Pues bueno, mis redes sociales, estoy en Facebook como David Becerril. Ahí me pueden escribir. En Instagram estoy como, ay, no me acuerdo, qué burro soy, pero espérame. Ah, sí, como Dave8004. En TikTok también tengo un canal de TikTok donde me pueden encontrar como Abel Infante. Abel Infante es el personaje principal de mis novelas negras. Y ahí procuro platicar un poquito del trabajo que hago, del trabajo de otras personas y de los libros que he leído. Son las tres redes sociales y en las que me pueden encontrar. Para adquirir Leonora y la rebelión de los graniceros, pues obviamente aquí en México me pueden escribir a mí, pueden escribir a la página de Letras Negras, www.grupoeditorialletrasnegras.com en la sección que dice México. México. Y también pueden escribir a la página de Facebook de la distribuidora Mar de Libros, que ellos también son los que se dedican a distribuir toda la oferta literaria que tienen Letras Negras. Pues nada más, Silvia, vuelvo a agradecer. Qué bueno que te haya gustado el libro de Leonora y la rebelión de los graniceros. Y pues estén al pendientes porque yo creo que el primer trimestre del siguiente año vamos a tener noticias de Leonora y el ejército de los errantes. Bueno, David, muchísimas gracias y muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy aquí en Entrevistas y Letras. Recuerden que este es un espacio creado por el grupo editorial Letras Negras y que bendita sea la literatura. Hasta pronto.